¿Quién tiene que pagar los desperfectos, las averías que se producen en un piso alquilado? ¿Le corresponde al casero o por el contrario tiene que pagarlo el inquilino? Bueno, de esto vamos a hablar hoy para saber si en tu caso esa avería, ese desperfecto que existe en la vivienda le corresponde al propietario o al inquilino. Por si todavía no me conoces, mi nombre es Tito, soy abogado de La Coruña y fundador de modelosycontratos.com y sin más preámbulos vamos ya con mi análisis. Hola a todos, muy buenas y bienvenidos una vez más a mi canal, en donde hoy vamos a hablar acerca de los desperfectos que se producen en las viviendas de alquiler y sobre todo quién debe pagarlos. Como sabéis, es un tema bastante conflictivo porque cuando se rompe algo en un piso, pues el problema está en quién tiene que pagar esa factura. Imaginemos esa lavadora, la cocina, las manchas de humedad o una rotura en las tuberías, un atasco en el baño. Bueno, pues todo esto y mucho más, evidentemente, lo que nos provoca es el problema de saber quién tiene que pagar esa factura, quién debe hacerse cargo de los daños. Y para ello vamos a hablar acerca de este asunto en este mismo vídeo para tener claro cuáles son aquellas cuestiones, aquellos daños que le corresponde pagar al inquilino y cuáles son aquellos otros a los que le corresponde pagar el arrendador o el propietario. Para entender mejor este asunto vamos a dividir la explicación en tres partes. Así vamos a poder saber, vamos a poder distinguir cuáles son aquellas cosas que tiene que pagar el propietario y cuáles son aquellas otras que le corresponde pagar al inquilino. Por un lado, amigos, tenemos las obras de conservación y obras de mejora. En estos casos es el propietario el que está obligado a repararlas o a pagarlas. Y por el otro tenemos las pequeñas reparaciones que corresponden al inquilino. Así que hablaremos de las tres para saber si en tu caso aquella avería o aquel desperfecto que se produce en la vivienda le corresponde pagarlo al propietario o al inquilino. En primer lugar tenemos las obras de conservación, que son aquellas necesarias para mantener la vivienda en las condiciones de habitabilidad. Recordemos que estamos hablando de viviendas de alquiler que se alquilan amuebladas para un uso habitual del inquilino y por lo tanto para mantener esas condiciones de habitabilidad el propietario está obligado a pagar aquellas reparaciones para conservar la vivienda en ese estado. Estas obras de conservación están reguladas en el artículo 21 de la Ley de Arrendamientos Urbanos, que ya sabéis que es la ley que regula los alquileres en España, y por tanto obliga al propietario a reparar todas aquellas averías para conservar la vivienda en esas condiciones de habitabilidad que estábamos hablando. Por poner un ejemplo, tendríamos aquellas roturas que se producen en las tuberías, o por ejemplo cuando se rompe la caldera del agua o cuando una lavadora se avería. Bueno, pues todas estas averías deben ser pagadas por el propietario de la vivienda. Es importante señalar que si esa avería se produce por culpa del inquilino, por el mal uso que le da el inquilino, pues entonces tendrá que ser este el que tenga que afrontar el gasto de reparación y no el propietario, como resulta lógico si el inquilino, como digo, hace un mal uso de ese aparato de la vivienda, pues entonces esas averías que produce por su culpa las tendrá que pagar. Por otro lado, tenemos las obras de mejora que le corresponde directamente al propietario tener que asumirlas porque, como dice la palabra, son obras que mejoran la vivienda y podemos poner el ejemplo de la restauración de la fachada de la propia vivienda o en aquellos edificios de comunidades, pues cuando se produce una mejora en los elementos comunes, evidentemente no tendrá que ser el inquilino el que pague, sino que es el propietario, el casero, el que tenga que asumir, como vengo diciendo con el ejemplo de la fachada, pues ese gasto de reparación. Son obras de mejora que están destinadas a mejorar el aspecto de la vivienda, a mejorar las condiciones de la propia vivienda, pero en todo caso resulta que deben ser abonadas por el propietario y en ningún caso por el inquilino. Y ahora toca hablar acerca de las reparaciones que debe pagar el inquilino y son aquellas pequeñas reparaciones que se producen en la vivienda por el uso de la misma, es decir, por el uso habitual que se le viene dando a la vivienda. Es evidente que se van a desgastar ciertas cosas y que, bueno, pues esas pequeñas reparaciones, como digo, las tiene que asumir el inquilino. Parece toda lógica que deba ser así, pero también esto viene regulado en la propia ley, en el artículo 21.
2.4 de la LAU, en donde se establece que el inquilino debe asumir aquellas pequeñas reparaciones. Y podemos poner el ejemplo tan claro como tener que cambiar una bombilla de luz cuando se gasta. Esta factura la deberá pagar el inquilino. Teniendo en cuenta todo esto que vengo comentando, ahora sí que vamos a tener bastante claro a quién le corresponde pagar la factura de la avería. Es importante saber distinguir entre la obra de conservación, la obra de mejora, que en ambos casos le corresponde al propietario o al casero, y cuáles son aquellas pequeñas reparaciones que le corresponde al inquilino. Teniendo claro estos conceptos, entonces no vamos a tener duda a quién se le debe reclamar aquella reparación o aquella avería, si al inquilino o al propietario. Cierto es que en algunos casos es difícil distinguir entre una obra de conservación y una pequeña reparación, es decir, aquellas obras que le corresponde pagar al propietario y aquellas otras a las que está obligado el inquilino. Mucho más claro están las obras de mejora, que son aquellas que se destinan a mejorar la vivienda y por lo tanto ahí le corresponde exclusivamente el pago al propietario, salvo que el inquilino, pues por alguna razón, quiera ayudar o colaborar con dicha obra de mejora. Pero centrándonos en las obras de conservación y las pequeñas reparaciones, como digo, muchas veces no está muy claro esa diferenciación y habrá que tener en cuenta si la obra consiste en mantener la vivienda en condiciones de habitabilidad, en este caso le corresponderá al propietario, o si se trata de una sencilla obra en la cual se refiere a pequeñas reparaciones por el uso habitual que le da el inquilino o su familia a la vivienda. En cualquier caso, amigos, estamos ante un asunto sumamente conflictivo. Creedme que esto genera muchísimos problemas diariamente entre propietarios e inquilinos, porque resulta que en la teoría parece muy fácil determinar si una reparación le toca pagar al propietario o al inquilino, pero llevado a la práctica es mucho más complicado. En modelosycontratos.com ya he escrito acerca de este asunto y también he preparado los modelos para poder reclamar a propietario o a inquilino, según sea el caso, aquellas reparaciones, desperfectos o incluso el pago de las facturas que se hayan tenido que asumir para reparar dichas averías y que no correspondan, evidentemente. Por lo tanto, aquí abajo en la descripción os dejo los enlaces para que podáis descargar el modelo de reclamación y así poder reclamar tanto a propietario o a inquilino por estas averías o desperfectos en la vivienda de alquiler. Muy bien, amigos, llegamos al final del vídeo. Espero que toda esta información te haya servido de utilidad para entender a quién le corresponde pagar las averías en la vivienda de alquiler, si al propietario o al inquilino, y también para poder preparar tu reclamación. No olvides suscribirte al canal, compartir este vídeo con tu familia, con tus amigos, y por mi parte nada más. Me despido hasta el siguiente vídeo. Adiós.